Bienvenido al módulo ¿Qué son las emergencias? Principalmente es un evento adverso, principalmente también lo podemos relacionar a una situación ajena, a una situación que tal vez no es común, ¿sí? Y quiero poner un ejemplo para poder definir realmente qué es una emergencia. Vamos a imaginar que tenemos que empezar nuestra jornada laboral a las 7 de la mañana y tenemos un servicio de recorrido que pasa unos 20 minutos antes para poder justamente llevarnos a nuestro lugar de trabajo. En este trayecto, ¿sí? Nuestro servicio, nuestro transporte sufre un desperfecto mecánico. Vamos a imaginar que se desinfla una llanta, por lo tanto ya sucedió algo fuera de lo normal, ¿sí? Entonces podríamos decir que ya tiene cierta tonalidad de convertirse en una situación de emergencia. Luego de eso, la persona que está encargada del servicio de transporte comienza a revisar y no encuentra ningún tipo de herramienta que le permita cambiar esa llanta. No tiene una llave de ruedas, no tiene una gata. Por lo tanto, ya esa situación de que solo se desinfló una llanta ya se convierte, ¿no es cierto?, en una situación más crítica en la que tenemos una consecuencia que vamos a llegar tarde a nuestro destino, a nuestro lugar de trabajo. Y si a eso le colocamos que ciertas personas tenían reuniones importantes con jefes inmediatos, con clientes, vamos a generar ya un mayor problema. Si a eso le sumamos que por ahí, bueno, se baja otra persona de otro vehículo y claro, nos presta herramientas, pero la persona, el conductor, dice, no sé cómo cambiar una llanta, nunca he usado este tipo de herramientas. Entonces ya se convierte en una situación fuera de lo normal, se convierte en una emergencia, ¿sí? Si eso comparamos a nuestra situación de trabajo y vamos a imaginar que se presenta un incendio y en este incendio no tenemos, en este caso nuestras herramientas serían el extintor y no tenemos personal que sepa cómo actuar una emergencia, que sería ese entrenamiento de cómo usar esas herramientas, realmente la consecuencia puede ser fatal. Vamos a tener daños materiales e incluso afectación, ¿no es cierto?, de pérdida de vidas humanas. Lo importante entonces acá es primero identificar que podemos nosotros tener la presencia de situaciones de emergencia. Y para ello es importante tener en cuenta mediante un análisis, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras vulnerabilidades que vamos a encontrar en la organización. Para determinar esas vulnerabilidades es primordial hacer una identificación de amenazas. Y comenzamos, ¿no es cierto? Un ejemplo, puede darse el caso de presentarse un cortocircuito y generar un incendio. Si tenemos una empresa, ya sea industrial, sea una empresa administrativa, tenemos equipos que funcionan con electricidad, entonces puede darse el caso de una situación de cortocircuito. Vivimos en una zona en la que tenemos una importante actividad sísmica, se puede presentar sismos, estamos rodeados de volcanes que están activos, entonces tenemos algunas amenazas. Si tomamos en cuenta también que somos actividades en las que tenemos que recibir al público externo, entonces tenemos también una amenaza de actos delictivos, de amenazas también de bomba, ¿sí?, que pueden darse. Por lo tanto, la vulnerabilidad va a ser la valoración que voy a tener frente a esa amenaza. Si se presenta un incendio, ¿no es cierto?, a causa de una falla de un cortocircuito, mi vulnerabilidad va a ser cómo tengo las conexiones eléctricas, tengo ciertos sistemas, ciertos controles para garantizar el buen fluido eléctrico y no se genere este tipo de eventualidad como un cortocircuito. Si se presenta un movimiento telúrico, la edificación, la zona en la que yo me encuentro, ¿no es cierto?, tiene ciertas características que me van a permitir resistir y protegerme. Ejemplo, estoy en una habitación en la que se me puede, en este caso, caer ciertos objetos que tengo en la parte superior, ¿no es cierto?, en este caso en el tumbado, en el techo, o tengo estructuras sólidas que me permiten, ¿no es cierto?, generar un nivel de resistencia mayor. Estoy cerca de ventanas o de objetos que puedan caer con facilidad.
entonces comenzamos a determinar esa vulnerabilidad que voy a encontrar. Si analizamos el hecho de la parte de erupciones volcánicas, nosotros estamos ubicados frente a volcanes o cerca de volcanes que están con una actividad volcánica importante, o a su vez tenemos monitoreo, ¿no es cierto?, a través, en este caso, de entidades gubernamentales como es la Secretaría de Gestión de Riesgo o a su vez el Ministerio de Seguridad, que nos dan esa información adecuada. Es importante que una vez que nosotros hayamos identificado, ¿no es cierto?, primero que es una emergencia, analizar las amenazas con la vulnerabilidad, nosotros generemos un plan, en este caso, de actuación o plan de autoprotección frente a esas adversidades que se pueden presentar. En el plan de emergencia vamos a encontrar las indicaciones de cómo actuar antes, durante y después. Es muy importante conocer esas definiciones porque cuando hablamos de antes es una preparación previa que nos permite, en base a las vulnerabilidades, prepararse para enfrentar esas adversidades. Durante es la respuesta que vamos a tener de forma inmediata para evitar y controlar que esa situación de emergencia crezca y de esa manera contener y reducir esa exposición a una mayor consecuencia a causa de esa emergencia. Y después es la verificación, el identificar el estado en que nos encontramos, la consecuencia que se generó a causa de esa situación. Aquí también se puede hablar un poco también de la proyección de qué vamos a hacer luego de que suceda esos eventos y si esos eventos ocasionaron daños materiales, cómo reactivar las actividades, cómo garantizar la continuidad del negocio. También en el plan vamos a encontrar la diagramación que vamos a tener para las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, donde vamos a encontrar los recursos para actuar durante la emergencia y también donde tenemos situaciones de mayor riesgo. Puede ser que en una zona almacenamos combustible, entonces en el plan y en este caso en el mapa vamos a encontrar identificado con una señalización sobre este lugar específico para tener acciones preventivas y si fuera el caso, ¿no es cierto?, poder evitar exponer a personas a que se encuentren en esas áreas críticas. También vamos a tener la parte del listado o el organigrama de los brigadistas. Debemos contemplar que hay que conformar brigadas de emergencia en las que están principalmente una brigada de evacuación, brigada contra incendio, brigada de primeros auxilios, orden y comunicación y un coordinador de emergencia que van a actuar durante la emergencia, ¿no es cierto?, dando las indicaciones, los lineamientos para llevarnos a zonas seguras. Vamos a encontrar también los recursos que contamos para afrontar estas diferentes emergencias. En la parte de incendios contaremos con extintores, en la parte, ¿no es cierto?, de una emergencia de salud encontraremos con un botiquín, en la parte de un derrame de un producto químico con kit antiderrames. Vamos a encontrar también cuáles son los objetivos principales al generar un plan de emergencia y que nos va a permitir a nosotros tener una mejora continua a través de un análisis o una matriz que se identifican, en este caso la vulnerabilidad, determinar el nivel de riesgo que podríamos tener, ya sea en incendio, ya sea en movimientos telúricos, en procesos naturales. Vamos a ver a continuación un pequeño video referente a la importancia de conocer nuestro plan de emergencia en las organizaciones.
Como ustedes pudieron observar en el video, nuestro amigo Napo no presta atención a las indicaciones principales de cómo actuar en una emergencia, y el momento que se presenta un incendio, él comete muchos errores, intenta salir, ¿no es cierto?, por áreas no permitidas o no adecuadas, ocupa una herramienta que es un extintor para actuar contra el incendio, y como no lo sabe usar, genera, ¿no es cierto?, mayor daño, y puede ser en este caso en la vida real una consecuencia hacia otro tipo de personas. Por eso es la importancia de que nosotros participemos en el plan de emergencia que tiene nuestra organización y también ayudemos a mejorar a que estas indicaciones que se dan en este plan puedan ser de conocimiento de todo el personal que participa e incluso las indicaciones generales de visitantes proveedores. Te esperamos en el siguiente módulo.